Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa, un programa que sigue como el mundo, pues lo que está pasando en el Reino Unido y en Escocia, en este referéndum, sí o no a la independencia de Escocia, y le agradezco mucho a nuestros dos invitados que estén aquí, precisamente en esta noche para México, para hablar del tema. Luis Guacuja, bienvenido Luis, gracias por estar aquí, él forma parte del programa de estudios sobre la Unión Europea y coordinación de los estudios de posgrado de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, y bueno, pues Luis, escucharemos tu análisis y tu punto de vista. Y gracias a Dave Graham. Dave es el corresponsal de la agencia Reuters en México, nacido en Gales. En Escocia. En Escocia, perdóname. Qué bárbaro, qué lapsus, nacido en Escocia. Bueno, es que ahora estamos en esta cosa del Reino Unido, Gales, todo Escocia, y bueno, todas estas complicaciones que en este momento afloran en un momento donde estamos siguiendo de cerca el sí o el no para Escocia. Dave, gracias por estar aquí, bienvenido. Me da mucho gusto, Carmen, gracias. Gracias, Dave. Y bueno, pues Luis, estamos en un momento donde hay algunos sondeos, algunas indicaciones, pero ciertamente estamos a la espera del resultado oficial de este referéndum. Un referéndum que atrapa, por obvias razones, la atención internacional. ¿Cómo analizas el momento que se está viviendo? Bueno, se juega no solo el futuro de Escocia dentro del Reino Unido, sino también el del Reino Unido dentro de la Unión Europea, y además las miradas de Europa en general, particularmente la de Cataluña, por ejemplo, que el 9 de noviembre celebrará su consulta también independentista. Pero el tema en Escocia es un referéndum legal, un tema pactado, ¿no? Desde que el 2011 el Partido Nacionalista Escocés alcanzó, porque tuvo la mayoría absoluta en Escocia, y en 2012 Cameron aceptó convocar este referéndum, a lo mejor con la idea de que no prosperaría, y al principios de año esto parecía, ¿no? Estaba muy tibia la participación respecto a la postura independentista, pero hace unas 3 semanas, el tema se cerró de manera preocupante para el Reino Unido, y el sí llegó incluso a rebasar por algunos puntos al no, y esto pues ocasionó un cisma en todo el Reino Unido, y la preocupación y las miradas del resto de Europa en lo que está pasando ahora. Estamos en espera, todavía están cayendo por goteo los resultados, son 32 distritos electorales, hay aproximadamente 5 o 6, la tendencia apunta a que va a ganar el no, pero yo creo que por un margen muy cerrado. Una pregunta, Dave, sencilla, como debe ser un referéndum. ¿Debería Escocia ser un país independiente, sí o no? Pero con la que se juega muchísimo. Sí. ¿Cómo se llega en un lugar como el Reino Unido a esta definición tan definitiva? Pues es un asunto que se discute entre los políticos, ¿no? Y han hablado muchos de que pues era muy importante cómo formular esa pregunta, ¿no? Cómo poner la pregunta. Y pues dicen muchos que pues la manera en la que se hizo la pregunta favoreció mucho a los que estaban preguntando a la población si querían votar por la independencia. Y ¿se piensa que formular así la pregunta favorece el sí? Yo creo que sí, en la manera en la que lo formularon, sí. Pero la manera en que se hizo toda esa parte era muy importante, porque al inicio también se había pensado en tener también otra opción, una tercera pregunta. Es decir, ¿debería Escocia tener más poderes? Y la apuesta de Cameron era que mejor que no, porque estaba pensando en qué iba a pasar después de una votación, tenía mucha confianza en que Escocia iba a ganar, Inglaterra, bueno, que el no iba a ganar. Que el no iba a ganar. Entonces, al final decidieron que sería mejor no dejar esa pregunta. Pero ahora lo que pasa es que están ofreciendo precisamente lo que hubiera existido en el papelito, pero que no dejaron. Entonces, al final, Cameron se ha comprometido para ofrecer más poderes al Parlamento escocés después de una votación de no.
Bueno, suele pasar que fue el as bajo la manga frente a las encuestas previas a esta votación, porque se encendieron las alarmas cuando un importante medio de comunicación hablaba de un sondeo que es muy respetado con un 51-49, y eso ya era muy dramático para el momento que se estaba viviendo. A partir de entonces es que ofrecieron lo que... Absolutamente, y eso también es en términos de lo que va a pasar después de la votación, porque aunque podría ganar el no, los resultados que hemos visto hasta la fecha, como dijo Luis, señalan que tal vez van a ganar los que están en contra. Cameron ya se comprometió a ofrecer más poderes, y dentro de su propio partido va a haber mucha resistencia. Entonces... tendrá que cumplir, en dado caso, ¿no? Sí, y han hecho algo, pues, ineditado en el sentido de que todos los partidos del Parlamento de Westminster dijeron que estaban listos para ofrecer más poderes, y eso nunca ha pasado en este sentido. Entonces, la presión está enorme a que ceden más control a cosas como la política fiscal y otras cosas también al Parlamento de Escocia. Entonces, él no lo va a tener fácil después de esa votación. Bueno, tú eres el representante de la agencia Reuters en México. Déjame citar la agencia EFE, que tiene lo suyo también de información, porque están ellos reproduciendo información de un sondeo que vale la pena comentar con ustedes. Aquí dice que los escoceses votaron hoy masivamente, porque fue en serio masivo. Sí. Había lugares de 80% de presencia en las urnas, muy impresionante. Los escoceses votaron hoy masivamente en este referéndum histórico para decidir si siguen formando parte del Reino Unido o se independizan en un proceso que culminará en marzo de 2016. Este sondeo que cita EFE es un sondeo a pie de urna de la firma YouGov, que dio esta noche la victoria al no en el referéndum de independencia de Escocia, con el 54% de los votos frente al 46% del sí. Pero saberse va a ser mañana viernes, en las primeras horas de, bueno, no sé, madrugada, día, sí, arrancando el día, ¿no? Madrugada, sí. Es madrugada para nosotros, sí. Madrugada de nosotros, ¿no? Yo creo poco a poco, como a la una de nuestras horas. Ya aquí. Tiempo viernes, ¿no? Sí, deberemos saber exactamente qué pasó, no exactamente, pero quién ganó. Bueno, hablemos de los escenarios. ¿Qué pasa si es sí y qué pasa si es no? ¿Qué pasa con el Reino Unido, con Escocia, si resulta no definitivo? Bueno, en principio que es la tendencia es que sea no, ¿no? Y si esto sucede, si finalmente se confirma esta tendencia, bueno, pues parecería que Escocia pierde, pero yo creo que en el escenario gana. Primero por esta participación tan importante, porque el 97% de los probables votantes se registraron para votar. ¿No? El 97%. Una participación plena, ¿no? Exactamente, sí, ¿no? Y el margen, aunque sea no, va a ser muy cerrado, y esto ya obligó a negociar en los últimos días a Cameron, incluso a los dirigentes de los otros partidos políticos. ¿Más poderes qué significa? ¿Más autonomía de su Congreso? ¿Más sí, porque tienen su propio parlamento, y un poco una de las garantías es que, bueno, van a conservar su parlamento, van a tener algunas concesiones en materia de impuestos, ¿no? O sea, conservar lo que tienen, tal vez con algunos temas más de competencias, en fin, ¿no? Una repartición a lo mejor más justa, y yo creo que en eso gana Escocia, en esta participación tan cerrada, y sobre todo en esta participación y esta manera que es una fiesta democrática de admirarse. Yo creo que la ganancia es para todos, ¿no? En tu análisis, Dave, ¿qué sucede con el sí? ¿Qué sucede con el no? Bueno, esa va a ser una gran pregunta, porque mañana todos los escoceses van a tener que despertar y ojalá respetar el resultado, ¿no? Entonces va a ser muy importante para los que... ¿Lo pones en duda? ¿Que se respete el resultado? No creo, no creo. Es muy democrático lo que están haciendo ahí, ¿no? Bueno, sí. Incluyendo respetar el resultado, ¿no? Así somos todos, ¿no? Todos los escoceses. Pero va a ser muy importante de los que están manejando la política local en Escocia, logran
trabajar bien con sus enemigos políticos después de eso. Y eso también aplica a lo que está pasando en Londres, porque todas esas decisiones que se están tomando y haciendo ahora van a tener implicaciones muy fuertes para los próximos años en todo el Reino Unido. Si te pregunto, Dave, sobre las raíces históricas de este impulso independentista, ¿dónde están? Bueno, se empezaron prácticamente... 300 años atrás. Sí, es que hubo mucho inconformidad el día en que se firmó precisamente el acta de unión entre los dos países. Y en los primeros años después hubo demostraciones, manifestaciones bastante fuertes en contra de lo que hizo, y en algunos momentos se temblaron un poco los que estaban vigilando la unión, pensando en que podría romperse. Luego, poco a poco, con el desarrollo del Imperio Británico, del cual los escoceses se aprovecharon bastante, pues se conformaron los escoceses bastante bien con el nuevo orden, para decirlo así, la nueva orden. Y luego, supongo que en la nueva edad, después del inicio del siglo XX, cuando se empezó de desarrollarse un sentimiento nacional también para la dicha autodeterminación en muchos países europeos, después de, especialmente después de la Primera Guerra Mundial, se despertó el sentido nacionalista cada vez más, y después de la Segunda Guerra, después de que pues el Imperio Británico se empezó de desaparecer y hacerse a pedazos, pues ese sentimiento nacional volvía cada vez más fuerte. Pero no era hasta los años 70 que el Partido Nacional de Escocia, que ha encabezado todo el esfuerzo para asegurar la independencia, se empezó de establecerse como un poder fáctico, si lo puedo poner así, en Escocia, cuando se ganó asientos en el Parlamento Nacional. Pero después de que el partido, el Labour Party de Inglaterra, de Gran Bretaña, decidió de permitir otra vez que se restablezca el Parlamento escocés, que se hizo a finales de los años 90, pues a partir de ese momento, cuando se formó este Parlamento, Escocia tenía otra vez un partido nacional fuerte, y efectivamente ellos ganaron el poder en 2007, formaron un gobierno minorista, si lo pongo así. ¿Minoritario? Minoritario, exactamente, gracias. Y 2011 ganaron una mayoría. Y efectivamente en ese momento se dio el cambio para que se abriera la puerta a esa votación que estamos viendo hoy. Luis, ¿qué destacarías de esta historia de Escocia con la Gran Bretaña, estas razones que comenta Dave, finalmente que explican por qué una parte de este país quiere separarse de la Gran Bretaña? Claro, bueno, este Reino Unido, que es un conjunto de reinos, ¿no? Está conformado, claro, sí, está conformado por Escocia, ¿no? Por Gales, por Irlanda del Norte y por Inglaterra. Y Escocia es la parte que tiene incluso más independencia, ¿no? Tiene su propio parlamento, o sea, el Reino Unido ya históricamente, por lo que comentaba David, ha hecho determinadas concesiones, ¿no? Hay estas competencias que tiene el Reino Unido, ¿no? En temas de política exterior, impuestos y tal, pero hay algunas competencias que le dejan legislar a Escocia, ¿no? Lo que le permite un margen de maniobra importante, y además el tema económico, que también está en juego. Más del 80% de los recursos petroleros están en Escocia, ¿no? Que además es la tercera parte del territorio del Reino Unido. Hay bases también
nucleares, hay una serie de factores alrededor, la moneda, todo el tema de prestaciones sociales, digamos que en el escenario de un sí a la independencia sería muy complicado, ¿no? O sea, hay muchos temas en juego, mucho involucrado, que sí sería, cuando menos por unos años, bastante complejo, ¿no? El 70% de las exportaciones de productos y servicios escoceses son también hacia el Reino Unido, ¿no? Se comparte la misma moneda y todo el esquema financiero británico también está en juego, ¿no? Y en esto, pues los empresarios, pues sí se lo piensan, ¿no? Un poco más, digamos, ante un escenario de un sí o no. Yo creo que apostarán por el no, por algo más conservador, pero que garantiza, digamos, la continuidad de sus inversiones. ¿Están castigando, Dave, los inversionistas, la bolsa de valores, los indicadores de estos días y horas, esta incertidumbre democrática? ¿Están castigando los números? Sí, pues hemos visto que se ha caído un poco la libra británica por la, como tú dices muy bien, la incertidumbre sobre lo que va a pasar, porque no se sabe exactamente qué va a pasar si tenemos una votación que sí, porque no se ha negociado nada de lo que sigue. Y eso ha sido una crítica muy fuerte en contra de los que están apoyando la independencia. Ellos dicen que, bueno, no se sabrá con qué vamos a poder negociar hasta que tengamos la certeza de que Escocia está a favor de la independencia. Pero entonces esa incertidumbre se ha preocupado a los mercados bastante en los últimos días, y yo creo que hoy, después de la última encuesta, que si no recuerdo mal mostró una ventaja de unos 6 puntos a favor de los que están en contra de la independencia, se recuperaron los mercados pensando que iban a señalar que iba a ganar los que dicen que no. Bueno, en el corte seguíamos hablando de las implicaciones que tiene, por supuesto, para el Reino Unido lo que está pasando con Escocia, pero el efecto que puede tener también, si no de contagio, sí de referencia, con lugares como Cataluña, que a su vez hay un impulso independentista que pretende en noviembre desarrollar un referéndum distinto, porque aquí España no reconoce el carácter vinculante de un ejercicio que parece todo indicar que sucederá. Claro. El conjunto de cosas para Europa, lo decías en el corte, Luis, pues es muy complicado, porque en diciembre las votaciones apuntaban a un asunto crítico para la propia Unión Europea en su conjunto. Sí, bueno, ahora justo ha habido un proceso de renovación institucional en la Unión Europea, ¿no? Se renovó el Parlamento Europeo, el presidente de la Comisión Europea, los comisarios, el Consejo, en fin, ha habido una renovación ahora que tiene un poco en un impasse a la Unión Europea frente a un montón de temas abiertos que están ahí: Ucrania, Afganistán, Siria, en fin. Y bueno, el tema también de la propuesta de Cameron de convocar a un referéndum para ver si el Reino Unido permanece o no en la Unión Europea. ¿Esto cuándo? Esto sería para 2017. Sin embargo, no creo que lo tenga sencillo Cameron, no tiene todo el apoyo. El próximo año habrá elecciones y yo creo que lo va a tener muy difícil. Pero bueno, imagínate venir de un referéndum sí o no Escocia y en un corto plazo sí o no Unión Europea. Es muy fuerte para un país. Exacto. Y luego viene el tema de Cataluña, que esto, ¿no? Pues no tiene esa fuerza vinculante, como bien lo decías, es solo una consulta, pero los catalanes han dicho, bueno, no tendrá fuerza vinculante, pero nos vamos a manifestar, vamos a ir a votar. Y esto pues tiene nervioso a más de uno, a la propia Angela Merkel, que estuvo en España diciendo que no simpatiza con este tema, pero al final, yo recuerdo las palabras de la ex embajadora británica que hace un año que se iba, alguien le preguntaba precisamente sobre este asunto de Reino Unido dentro o fuera de la Unión Europea, y ella decía, bueno, yo no me imagino a la Unión Europea sin el Reino Unido, ni al Reino Unido fuera de la Unión Europea, pero el debate me parece saludable, y yo creo que sí, y yo creo que si algo hay que rescatar de este proceso que hoy se vivió en Escocia es eso, o sea, el debate y la manifestación pública de los ciudadanos en las urnas, una manifestación masiva, es muy saludable, es muy democrática. Eso está bueno. Para cerrar, Dave, esa experiencia democrática para países como los nuestros en América Latina,
¿Cómo se dio el proceso para defender el sí y para defender el no? ¿Cómo se debatió en los medios de comunicación? ¿Hay una ley de referéndum que da cierta equidad, supongo, para que el debate y la gente pueda decir sí o no con información? ¿Cómo se da? Como bien dices, Carmen, era bien discutido, ¿no? Si hubo sesgo de parte alguna, ¿no? Es que en el caso del BBC, por ejemplo, los que estaban luchando por la independencia le acusaron a varias veces que el BBC tenía un sesgo hacia el no. Pero yo creo que ha sido manejado bastante bien, aunque... ¿La BBC? Bueno, todo el tema de si podría llevar a cabo un debate sin sesgo, ¿no? Pero al final del día es que se veía que pues la gran mayoría de los periódicos principales del país, de Escocia, y de Inglaterra también, dijeron que, bueno, estamos a favor de que se quede Escocia dentro del Reino Unido. Los medios en el Reino Unido y en Escocia asumen definitivamente una postura sobre el sí o el no. Publicaron estas opiniones editoriales, exactamente. Y solo hubo un periódico de Glasgow, de Escocia, y era el periódico de Domingo, de otro diario, que se puso a favor de la independencia. Todos los demás dijeron que en varias medidas de calificaciones que mejor que no. Algunos dijeron que estamos a favor de que se mantenga el Reino Unido, pero a condiciones de que, bajo las condiciones de que tengamos más poderes en Escocia para que haya más poder local, ¿no? En ese sentido. ¿Cómo es que va a suceder, Luis, Dave, lo que viene en las próximas horas? ¿Hay una autoridad electoral? ¿Saldrá un funcionario a decir sí, no? Sí. David, ¿a quién le corresponde dar el anuncio del sí o el no? Hay un comité que organiza todo esto, ¿no? Bueno, digamos, hay una tradición en Reino Unido en general. Incluso esta normativa aplica a todo el Reino Unido, incluido Escocia, ¿no? Y este tema, pues ahí los colegios electorales irán sacando los resultados y al final esta comisión pues dará el resultado final. Pues lo veremos en las próximas horas. Luis Guacuja, gracias por estar aquí. Gracias. David Graham, gracias por estar aquí. Estaremos al pendiente. Muchas gracias. A ti, gracias, Dave. Y a usted que nos invita a acompañarle, pásela bien y lo esperamos mañana. Buenas noches. Le voy a actualizar las más recientes cifras de resultados en el referéndum realizado hoy en Escocia para decidir su permanencia o no en el Reino Unido. Con 17 de 32 consejos, los que han declarado sus resultados hasta ahora, el resultado favorece al no. Es decir, por no separarse del Reino Unido, con 56% de los votos contra 44% que ha obtenido el sí a la separación. Ya hay un cuarto de votación completo, pero todavía falta. El histórico referéndum en Escocia y la victoria del no a la independencia ha cobrado su primera víctima política. Es el primer ministro principal de Escocia, Alex Salmond. Anunció su dimisión como líder del Partido Nacionalista y líder del gobierno. Ahora es momento para que los líderes británicos cumplan sus promesas a los miles de votantes que se volcaron masivamente a las urnas. Claudia Rebasa con los detalles. We're in favor of no. Una noche y un resultado que pocos olvidarán. El referéndum revivió el debate político, dividió opiniones y elevó las emociones hasta el final. La opción del no obtuvo el 55%, mientras que el sí logró el 44%, según la página oficial del gobierno escocés. Estamos contentos que esto ha pasado en Escocia y que ha pasado para Escocia. Tuvimos la oportunidad de votar y votamos por el sí. Estoy orgullosa de eso. Aunque Alex Salmond resaltó lo logrado por su campaña, renunció como ministro principal de Escocia y líder del Partido Nacionalista horas después. Los verdaderos guardianes del proceso no son más los políticos en Westminster o en Holyrood. Son el energético activismo de decenas de miles de personas, quien yo creo se negarán a regresar a la sombra política. Para mí ahora existe una decisión sobre quién está en la mejor posición de liderar este proceso en adelante. Salmond agregó que el gobierno será juzgado por sus actos en el futuro próximo.
El primer ministro británico David Cameron se defendió más temprano. Para aquellos en Escocia, escépticos de las promesas constitucionales que hicimos, déjenme decirles lo siguiente. Hemos prometido transferir poderes en este gobierno y lo continuaremos haciendo durante el siguiente Parlamento. Los tres partidos a favor de la Unión han dejado claro su compromiso para otorgar mayores poderes al Parlamento escocés y nosotros nos aseguraremos que esas promesas sean cumplidas un 100%. Y es que Cameron ha sobrevivido una crisis política sin precedentes, con una oferta de última hora. El proceso de devolución de competencias incluiría más poder sobre los impuestos, el gasto público, incluidos salud, educación y política social. El Parlamento escocés tendría la palabra final sobre cuánto gastar en el sistema de salud, por ejemplo, un acuerdo justo para los escoceses, que se extendería después a Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, según Cameron. La reina Isabel II dijo que se respetará el resultado y las opiniones expresadas. A pesar de las diferentes opiniones que han sido expresadas, tenemos en común el amor por Escocia, una de las cosas que nos ayuda a unirnos, dice una parte del comunicado distribuido por el Palacio de Buckingham. Un histórico voto cuyo resultado ha cambiado sin duda el escenario político. Escocia se queda con el Reino Unido, pero espera que las promesas sean cumplidas.